Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Yo les dije la semana pasada que yo estaba ansiosamente esperando por llegar a este pasaje de Marcos capítulo 4, versículo 1 al 20. Y es que es uno de mis pasajes favoritos de toda la escritura, por lo menos del Nuevo Testamento. Y usted dirá, ¿y por qué? Por dos razones. Número uno, porque describe de una manera muy visible mi propia realidad espiritual. Por muchos años, aún yo habiendo sido criado dentro, ¿verdad?, de lo que se conoce como un hogar cristiano. Por muchos años, como vamos a ver en esta exposición, yo fui a alguno de esos terrenos que se describen en esta parábola. Pero también esta parábola ha sido de mucha edificación a mi vida, porque cuando luego Dios hace una obra de regeneración en la vida de uno y uno comienza entonces a ver la realidad espiritual en que uno se encontraba, entonces uno comienza a entender por qué es que los seres humanos responden de diferentes maneras al mensaje del Evangelio. Y eso me ha ayudado, mis hermanos, mucho a no frustrarme como predicador ni como maestro. Porque hay predicadores que se frustran porque predican y predican y predican y no ven resultados. Y a veces los posibles resultados que ven, luego se dan cuenta que ahí como que había resultados, pero como que no los había. Entonces esta parábola del sembrador, ¿verdad?, que es como se le conoce tradicionalmente, es una enseñanza, hermano, que nos va a ayudar mucho a entender nuestra condición espiritual antes de estar en Cristo y nuestra condición ahora que estamos en Cristo. Y yo le cambié el título a lo que tradicionalmente se le llama a esta enseñanza. Casi siempre cuando usted escucha una predicación de esto, vamos a predicar de la parábola del sembrador. Bueno, yo no quiero quitarle mérito a ese título que casi siempre se le da, pero yo quiero que le pongamos como título a esta enseñanza algo bien sencillo, muy práctico. Donde no hay frutos, no hay salvación. Donde no hay frutos, no hay salvación. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde nuevamente, presentando nuestras vidas delante de ti, porque vamos a ser expuestos a tu palabra, Señor. Yo tengo una gran necesidad de tu gracia y del poder de tu Espíritu Santo y del control de tu Espíritu Santo y de la influencia de tu Espíritu Santo en mi vida en esta tarde para poder comunicar estas verdades. Háblanos, Señor. Tu palabra puede llegar a lugares donde mi voz no puede llegar. Tu palabra puede hacer obras en los corazones que yo en mi mejor intento de proclamación no puedo lograr. Glorifícate en esta tarde, Señor, que podamos salir de aquí edificados, confrontados con tu palabra, que tu palabra sea cual espejo a nuestras vidas para que podamos ver nuestra realidad espiritual, Señor. Y que tu pueblo salga gozoso de este lugar y que aquellos que necesitan de esa obra de gracia salvadora en sus vidas, seas tú obrando ese milagro en sus vidas en esta tarde. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora en la vida y ministerio de Jesús, en estos primeros 3 capítulos, nosotros lo podemos describir como el punto más alto. Ha sido como ir escalando una montaña poco a poco hasta llegar al clímax de la revelación abierta y pública de Jesús como el Hijo de Dios. Desde el capítulo 1 hasta este capítulo 4, eso es lo que ha estado pasando. Cristo se ha ido revelando a las multitudes y al pueblo de Israel como el Hijo de Dios. Y él lo hacía obviamente no solamente a través de lo que predicaba, sino que lo hacía también a través de las señales que lo acompañaban. Jesús se había manifestado con todas las evidencias físicas, visibles y sobrenaturales que confirmaban que él era el Mesías prometido que tanto Israel estaba esperando. Pero, como vamos a ver en esta exposición de hoy, esta realidad estaba a punto de cambiar. La metodología que Jesús estaba utilizando para hablarle a la gente estaba a punto de cambiar, mis hermanos. Iba a haber un cambio de estrategia en la manera en que Jesús se dirigía hacia las multitudes. Como las multitudes y los líderes religiosos no lo recibieron por quien realmente Él era, ahora Jesús va a comenzar a usar un estilo de enseñanzas espirituales que solo aquellos que pertenecen a su verdadera familia espiritual y que realmente son parte del reino de Dios iban a poder comprender.
Va a haber un cambio, mis hermanos, drástico en la manera en cómo Jesús le habla a las multitudes. La predicación y enseñanza abierta, pública y clara ahora iba a ser sustituida por verdades espirituales que solo algunos iban a comprender. Usted ha estado en algún lugar donde se está hablando en un idioma y usted está escuchando, pero usted no está entendiendo nada de lo que se está diciendo. Eso es lo que está a punto de pasar, mis hermanos. Va a haber un cambio en la manera en que Jesús está enseñando y solamente algunos iban a poder comprender lo que Jesús iba a comenzar a enseñar. Las evidencias de quienes realmente son parte del reino de Dios y quienes no lo son iban a quedar evidenciadas por este nuevo método que Jesús iba a utilizar. Y no era nuevo porque las parábolas no era algo que Jesús inventó, ya era una forma de comunicación que existía en tiempos antiguos. Y lo primero que nosotros debemos ver, por lo menos los primeros 9 versículos de aquí de Marcos 4, es que Jesús ahora va a hacer una enseñanza común a una multitud sorda de falsos creyentes. Y no sorda físicamente, porque como vamos a ver, ellos escuchaban lo que Jesús estaba diciendo, pero espiritualmente estaban sordos a lo que Jesús quería comunicar. El pasaje, o por lo menos los versículos 1 al 9, nos muestra un cuadro común que ya habíamos visto en los primeros 3 capítulos. ¿Y cuál era? Que las multitudes siguen a Jesús en busca de que Él les dé algo. El texto también nos revela que era tanta la multitud que Jesús tuvo que utilizar una barca que estaba en la orilla del mar como una forma de púlpito elevado para poder enseñarle a las multitudes. Usted sabe que cuando, no sé si le ha pasado, que usted está en la orilla del mar y de momento viene la ola bien grande y las personas corren para tratar de ponerse en una posición más alta. Bueno, eso es lo que está pasando aquí. Las multitudes, hermanos, le cayeron arriba a Jesús, donde Él se encontraba allí en el mar de Galilea, y Jesús tiene que subirse en una barca como una forma de púlpito, así elevar su posición para poder dirigirse a la multitud. Pero hay un cambio en la forma en que Jesús comienza ahora a enseñarle a la multitud, y Él va a utilizar lo que es conocido como la parábola. Yo quiero darle una definición de qué es una parábola, porque a lo mejor alguno de ustedes ya está familiarizado, pero puede que esta sea la primera vez que alguno de ustedes escuche que es una parábola. Una parábola, el término parábola, proviene de 2 palabras griegas. La primera es para, que significa junto a, y bayo o balo, que significa poner o colocar. Así que la idea central de una parábola es hacer una comparación al colocar algo junto a otra cosa con el fin de ilustrar una verdad o explicar una verdad. Las parábolas usaban prácticas u objetos conocidos para aclarar verdades espirituales desconocidas o complejas. No era un trabalengua. No es como cuando uno trata de decir 3 tristes tigres trigaban en un trigal. No es un trabalengua, mis hermanos. Es un método de enseñanza que va a utilizar algo y lo va a usar como una comparación para una verdad que se quiere presentar. Amén. Eso es lo que es una parábola. Esa es la idea central de lo que está detrás de una parábola. Y eso es lo que Jesús va a empezar a utilizar para hablarle a las multitudes y a sus discípulos. Y es aquí, en esta escena, en este momento, que Jesús hace un cambio en su método de enseñanza. El propósito de las parábolas que Jesús iba a comenzar a usar eran para clarificar la verdad a los creyentes, pero para ocultarla de los incrédulos. La misma enseñanza, y tenía 2 propósitos: aclarar una verdad a los creyentes, pero luego esa misma verdad ocultársela de los incrédulos. ¿Está complicado eso, mis hermanos? Que la misma enseñanza haga un efecto en un grupo de personas y haga otro efecto en otro grupo de personas. En un sentido, las parábolas se iban a convertir en una enseñanza de bendición espiritual para los creyentes verdaderos, pero también iban a ser una señal de juicio para los incrédulos y simpatizantes del Evangelio. Jesús comienza nuevamente a enseñarle a la multitud y utiliza un cuadro que era muy común para esta audiencia. Este cuadro era la vida normal de un sembrador y las realidades físicas de la tierra donde caía la semilla que el sembrador lanzaba. Así que Jesús va a utilizar
algo que era muy común para la audiencia a la cual él se está dirigiendo. Esto no era una historia de algo que ellos nunca habían visto. Esto no era el relato de algo místico o mitológico. Esto era algo que era muy común para los tiempos de Jesús. Cuando las multitudes escucharon esto, ellos sabían a lo que Jesús se refería porque lo veían todos los días. Era parte del diario vivir de esta comunidad. No había nada de espectacular en esta enseñanza. No había nada de anormal en las realidades que el sembrador experimentaría. Esto no era una super revelación. Jesús no estaba tratando de impresionar a la multitud. Esto era el proceso normal del sembrador y la cosecha. Yo quiero que me acompañen ahora a los versículos 1 al 9 para ver la historia maravillosa que Jesús está a punto de contarle a esta multitud. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor en los versículos 1 al 9. Y yo sé que algunos de ustedes han leído esta parábola anteriormente, yo lo sé. Pero yo quiero que usted se imagine, que usted trate de visualizar que esta es la primera vez que usted ha escuchado esta historia. Es la primera vez, a lo mejor para algunos es la primera vez. Pero si usted la ha escuchado, yo quiero que usted se imagine que esta es la primera vez que usted escucha esto. Y que usted ahora va a leer esto con un deseo ardiente por aprender algo. Y vamos a ver qué pasa. Dice la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Así que en estos primeros 9 versículos, la enseñanza de Jesús es muy simple a las multitudes. El sembrador salió a sembrar. Ellos sabían ya lo que hacía un sembrador casi siempre todos los días. Ellos sabían cuál era el trabajo de un sembrador. La semilla cayó en 4 terrenos distintos y uno de los terrenos dio fruto. Miren la maravillosa enseñanza que Jesús está trayendo. Profunda, ¿verdad? Un tipo salió a sembrar, la semilla se sembró en 4 terrenos distintos y de esos 4 terrenos hubo un terreno que dio fruto. Profundo, ¿verdad? La multitud estaría escuchando eso y diría, ¿a eso te vinimos a escuchar? A que tú nos contaras algo que ya nosotros sabemos de antemano, que esa es la realidad del sembrador. Y miren, hermano, Jesús termina su enseñanza a la multitud. La multitud se queda esperando que algo sobrenatural suceda. Que yo estoy casi seguro que eso era lo que estaba pasando. Ellos estaban esperando que Jesús ahora, después de terminar esta historia, comenzara a hacer milagros y sanidades y manifestar su poder. Y no, miren lo que Jesús hace. Jesús se baja de la barca y abandona a la multitud. ¿Usted ha visto las conferencias de prensa, especialmente en los deportes, donde el entrenador está tan y tan molesto que cuando llega a la conferencia de prensa simplemente dice gracias, no tengo nada que decir y se para y se va? ¿Las ha visto? Eso es lo que Jesús está haciendo aquí, mis hermanos. Le da la enseñanza a la multitud, bye. Se baja de la barca y se va. La multitud se quedó ahí, no sabían ni qué decir ni qué estaba pasando. Pero la historia, hermanos, continúa. Y es que ahora nosotros vamos a ver que hay una señal de juicio para estas multitudes incrédulas. Cuando Jesús se aparta de estas multitudes y los deja ahí como esperando, eso era una señal de juicio sobre sus vidas, mis hermanos. Este cambio abrupto de metodología de Jesús causó un poco de desconcierto aún entre sus mismos discípulos. Estaban sorprendidos y un poco confusos. Miren lo que dice el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12
le preguntaron sobre la parábola. O sea que no solamente la multitud se quedó así como que esperando, sino que también como que sus discípulos y otros discípulos, o sea, no solamente los apóstoles, sino que también otros discípulos que seguían a Jesús, estaban como que, Jesús, vas a tener que tomarte aquí un tiempecito para explicarnos esta situación, porque nos hemos quedado igual que la multitud. Y miren lo que sucede, hermanos. Jesús aquí utiliza esta ocasión interna y privada con sus discípulos para explicarles varias realidades espirituales acerca del reino de Dios. Jesús siempre hizo esto. Le predicaba a las multitudes, las dejaba así como que esperando, y venía y se reunía aparte con sus discípulos y entonces les explicaba el significado de las parábolas, mis hermanos. Hay por lo menos dos cosas que podemos ver en estos versículos 10 al 12 que nos revelan acerca de lo que Dios hace con sus discípulos y lo que Él hace con los que no son creyentes. Número uno, Dios en su soberanía santa, perfecta y justa, y en su gracia inmerecida, determina quiénes serán los recipientes de su revelación. Porque miren lo que dice el versículo 11 y 12. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Jesús les está diciendo aquí, de entre toda esa multitud, yo he decidido revelarle a ustedes las verdades del reino. A los demás, a los que están afuera. ¿Afuera dónde? ¿En el mar? No. Afuera del reino de Dios, a ellos yo no he determinado revelarles mi verdad. Y eso lo confirmamos, hermanos, en Mateo 11:27, cuando Jesús habla frente a sus discípulos y frente también a una multitud que está con él. Y miren lo que Jesús dijo en Mateo 11:27. Lo voy a poner en el proyector para asuntos de tiempo. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús les está dejando saber, mira, todas las cosas me fueron dadas del Padre, y todas esas cosas que el Padre me ha revelado, yo decido a quienes yo le voy a revelar para que pueda entender estas verdades, mis hermanos. Así que, hermano, todas las cosas que el Padre le quiere revelar a los que Él ha determinado se llevan a cabo por medio de la intención de Jesús. Y número dos, los incrédulos que no son parte del reino, que no tienen la capacidad de poder comprender las verdades espirituales a causa de su obstinada rebeldía e incredulidad. Esto es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. Número uno, el Hijo determina revelarle estas cosas a quien Él quiere. Y número dos, los incrédulos que no son parte del reino no tienen la capacidad de poder comprender estas verdades espirituales. Por eso le dice, a vosotros os es dado a conocer, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, mis hermanos. Y este versículo que Jesús va a citar ahora en el versículo 12, miren cómo dice, para que viendo vean quiénes, la multitud, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ese versículo está ahí, mi hermano, palabras de Cristo. El juicio, hermano, sobre la incredulidad de los hombres. Hay corrientes teológicas que afirman de que el hombre está en total capacidad de venir a Cristo por su propia cuenta. No, mis hermanos, la incredulidad del hombre lo incapacita para poder recibir el perdón de Dios. Y Jesús le está diciendo aquí, esa multitud obstinada, entre ellos estaban los líderes religiosos de Israel, está tan endurecida. Cristo mismo, el Padre, se ha revelado por medio de su Hijo, les ha mostrado todas las señales y aún no creen. Bueno, pues por esa razón yo no estoy interesado en que ellos vean, en que ellos escuchen, en que ellos se arrepientan, porque no quiero perdonarles sus pecados por causa de su incredulidad. Palabra fuerte, hermano, del Salvador. Palabras fuertes, hermano. Yo sé que por ahí hay corrientes teológicas que afirman otras cosas, hermano. Esto es un golpe muy duro a ciertos sistemas y corrientes teológicas, hermanos. O
sea, la incredulidad es tanta que Jesús no está interesado en perdonarle los pecados a toda esta multitud. Oh, hermanos, ¿y qué hacemos con Juan 3:16? Juan 3:16 es para los que creen. No es para los que no creen. Los que no creen, hermanos, no reciben perdón de sus pecados. Es así de simple. Juan 3:16 no está en pelea con este pasaje de Marcos capítulo 4, versículo 12. Pero este versículo de Marcos capítulo 4, versículo 12, Jesús está citando un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. Y miren cómo dice ese pasaje de Isaías 6, versículos 9 al 10. Jesús, hermano, no está citando más nada, ni una revelación nueva. Jesús está citando lo que Dios ya había revelado en el Antiguo Testamento por medio de sus profetas. Y miren lo que el profeta Isaías tiene que experimentar cuando Dios lo llama a profetizar y a revelar la voluntad de Dios sobre el pueblo de Israel. Esto es lo que Dios le dice a Isaías que diga. Y miren cómo dice la palabra del Señor. Dice, y dijo, ese fue Dios hablando, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa, otras versiones dice, endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. A su propio pueblo, hermanos, que había sacado de Egipto, debido a la incredulidad y dureza de sus corazones, Dios le está diciendo a Isaías, vete a predicarles, no te van a escuchar. Te van a oír, pero no te van a escuchar. Tu predicación va a causar que el corazón se les endurezca. Ay, mis hermanos, que la predicación en vez de salvar endurezca el corazón. El pueblo de Israel fue endurecido por las prédicas y los mensajes de los profetas hacia su pueblo. Jeremías una vez se cansó y dijo, yo no voy a predicar más, porque es que no te escuchan. No, es que para eso fue que yo te llamé. Yo te llamé para que no te escucharan. Miren qué clase de filosofía de ministerio es esa. ¿Verdad? Todo predicador quisiera que él predicara y las multitudes respondieran. Dios le dice a Jeremías desde antemano, te voy a enviar, pero te dejo saber desde antemano que no te van a escuchar. Por 40 años estuvo predicándole y profetizándole al pueblo. No lo escucharon. No fue hasta que vino la invasión de Babilonia que entonces se acordaron del viejo loco profeta ese que les estuvo diciendo por 40 años, arrepiéntanse porque juicio viene. Y si eso es al profeta Jeremías, mis hermanos, imagínense el juicio que su propio pueblo recibe cuando Dios mismo encarnado viene y se les revela, les predica y ellos deciden no escucharlo. El pastor John MacArthur comenta acerca de esta advertencia de juicio aquí en Isaías y él dice, aunque escrita unos 7 siglos antes, unos 700 años antes de que Jesús repitiera sus mismas palabras, esas palabras de Isaías presentaron una descripción acertada de los israelitas incrédulos en la época de Jesús. Durante el ministerio de Isaías, el pueblo hacía reiteradamente caso omiso a las advertencias del profeta hasta que sus conciencias estuvieron tan cauterizadas y sus sentidos espirituales tan embotados que ya no tenían ninguna capacidad para entender o responder. Dios permitió que endurecieran el corazón hasta el punto en que ya no podían arrepentirse. El apóstol Pablo confirma esta verdad en 1 Corintios 2:14 cuando él dice, pero el hombre natural, hablando del hombre no creyente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Miren, eso pasaba en la época de los profetas, eso pasó en la época de Cristo, eso pasó en la época de los apóstoles y esto ha venido pasando durante los pasados 2000 años. Este servidor está predicando aquí hoy, como miles de predicadores están predicando en otras comunidades de fe alrededor del mundo. Y yo quiero que usted sepa algo, que hoy domingo se está llevando dos cosas, dos realidades se están llevando a cabo. Muchos se les están abriendo los ojos para que puedan ver
y otros a causa de su rebeldía y su incredulidad, mientras están ahí sentados, la palabra les está endureciendo el corazón. Eso es una realidad muy triste, mis hermanos. Una realidad muy triste. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso usted le comparte el Evangelio a los no creyentes y usted se da cuenta que ellos no están entendiendo nada de lo que tú le estás diciendo. Tú le estás hablando en otro idioma, en otro lenguaje. Como si hubiera un marciano y le estuviera hablando un lenguaje de otro planeta. No entienden las verdades espirituales, las están escuchando. Ellos las pueden leer, igual que como tú las lees, pero no las pueden percibir, no las pueden discernir. Porque para que eso pueda pasar y ellos puedan discernir, tiene que haber una obra de parte de Dios en sus vidas. Ahora yo quiero que veamos, mis hermanos, la realidad espiritual de los falsos creyentes y de los verdaderos. Y eso Cristo lo presenta en los versículos 13 al 20. Los versículos 13 al 20, vamos a ver una comparación entre los falsos creyentes que estaban en la multitud y los verdaderos creyentes. Ahora Jesús se prepara para revelar de una manera detallada la realidad espiritual de los falsos creyentes, de los cuales muchos de ellos se encontraban entre la multitud que le seguía día tras día. Jesús sabía que mucha de la gente que le seguían eran falsos creyentes. Ya habíamos visto que él sabía las intenciones de la gente. Él conocía las motivaciones de por qué estaban detrás de él. Pero antes de comenzar a explicar el significado de esta parábola, Jesús le deja claro a los discípulos que la habilidad de ellos en entender esta parábola es la llave para poder entender el resto de las parábolas que él iba a utilizar en el futuro. Y eso lo vemos en el versículo 13. Si los discípulos no entienden esta parábola, todas las demás parábolas que Jesús va a comenzar a decir, que son muchas, ellos no iban a poder entenderlas. Esta es la llave, este es el fundamento. Si un creyente y estos discípulos no entendían las realidades espirituales que Jesús quería presentar en esta parábola, todas las demás parábolas no les iban a hacer sentido. Este es el fundamento de la fe cristiana, mis hermanos. Este es el fundamento de los verdaderos creyentes en comparación con los falsos creyentes. Miren lo que dice el versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Jesús le está preguntando no a las multitudes, le está preguntando a sus discípulos y a los apóstoles que están ahí. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Le está dejando bien claro, presten atención, oigan, escuchen, no sean como las multitudes. Ellos no entienden estas verdades. A ustedes se les ha dado comprender estas verdades y yo se las voy a explicar. Porque como vamos a ver en estos versículos, Jesús no simplemente le dijo esto y se fue. Él iba a tomarse un tiempo para explicarle lo que significaba esta parábola. Y es que en esta parábola, mis hermanos, están reveladas las verdades más fundamentales de la salvación y de la predicación del Evangelio. Si usted quiere entender la salvación desde una perspectiva bíblica y usted quiere entender los efectos de la predicación desde una perspectiva bíblica, usted debe entender esta parábola. Jesús comienza a explicar los 4 terrenos sobre los cuales el sembrador lanzó la semilla y los resultados visibles en cada uno de ellos. El versículo 14 establece que el sembrador representa a todo aquel que comunica, predica o enseña la palabra de Dios y el Evangelio. Miren cómo dice el versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Él está utilizando la comparación entre un sembrador natural y está diciendo que los que comunican la palabra de Dios son sembradores del reino. Un sembrador regular, terrenal, ¿qué es lo que siembra? Las semillas, ¿verdad? Bueno, los sembradores del reino siembran la semilla de la palabra de Dios. Pero esa semilla, como vimos en el relato que Jesús dijo en los versículos 1 al 9, cae sobre 4 terrenos distintos. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Veamos, hermano, primero el primer tipo de terreno sobre el cual cayó la semilla. Y nosotros podíamos llamarle, como Jesús lo identifica aquí, los del camino. Y esto representa los corazones endurecidos. Los del camino son los corazones endurecidos. Mire lo que dice ahí Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen. Y es importante ese elemento físico de oír. Estos no son personas
que no están escuchando el mensaje. Son personas que están escuchando el mensaje. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, mis hermanos. Es el primer tipo de terreno que vemos. Y miren, para aquellos que a lo mejor quieren que Dios los llame o los use como predicadores o maestros o evangelistas, debes tener estas realidades bien presentes. Tú vas a predicar la palabra del Señor y te vas a encontrar con este tipo de terreno. El corazón endurecido, y ahí lo tienes frente, mirándote con los ojos bien grandes, escuchando. Y tú crees que me está mirando, eso significa que Dios está obrando. Nacarile del Oriente, ahí está, pero el corazón está duro. Está endurecido, mis hermanos. Ahora, tenemos que entender este lenguaje. En tiempos bíblicos los caminos se formaban cuando la gente cruzaba los campos abiertos. No tenían el sistema de construcción de carreteras que tenemos hoy en día, mis hermanos. Eso eran los romanos que habían diseñado las vías y las carreteras romanas. Pero en tiempos de Israel y en tierra de Israel, los caminos se formaban cuando la gente atravesaba un campo y de tanto atravesar ese campo, de tanto caminar para adelante y por atrás, eso se convertía en un camino. Y por lo general, la gente entonces identificaba esos caminos que se habían creado y por ahí era que se transportaban para llegar a los lugares que necesitaban. De tanto caminar sobre el terreno, la tierra se ponía dura y se comenzaban a formar caminos por donde la gente transitaba abiertamente. Yo recuerdo cuando la última casa que viví, cuando nosotros nos mudamos al principio, el patio atrás estaba todo verde, 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 verde. Bueno, tan pronto mis niños comenzaron a jugar fútbol en el patio y a correr para adelante y para atrás y para adelante y para atrás y para adelante y para atrás, hermano, toda esa tierra verde que había ahí se desapareció. Y lo que había era tierra dura, mis hermanos. Bueno, esto es lo que está pasando. El sembrador sale a sembrar la semilla de la palabra por los caminos que se han creado. Pero uno de esos caminos representa a un tipo de persona. Representa a un tipo de corazón. Lo que Jesús está explicando aquí es que hay algunas personas cuyos corazones están tan duros y llenos de incredulidad que la palabra y la verdad de Dios no puede penetrar sus corazones. Y están escuchándola. Y puede que se congreguen semanalmente en una comunidad de fe. O puede que escuchen por televisión o por la radio o algún evangelista. Están siendo expuestos a la palabra de Dios. Y esto se debe, mis hermanos, en gran parte a la falta de interés por parte del oyente. Eso es otra situación problemática que a veces sucede cuando usted se está comunicando. Usted habla y las personas, hermanos, están ahí físicamente, pero su mente no está ahí. Hay un total desinterés en lo que se está diciendo. Y esto era lo que estaba pasando con Jesús. Jesús, Dios encarnado, está hablando y en la multitud hay personas que no están interesadas en lo que le está diciendo. ¿Por qué? Por su dureza de su corazón, porque están llenos de incredulidad, mis hermanos. William Barclay comenta y dice, el evangelio no consigue hacer un impacto en esas personas, no porque son hostiles, sino porque son indiferentes. Creen que es irrelevante para sus vidas y que pueden pasar la vida perfectamente sin el evangelio. ¿Usted ha visto los predicadores que predican en la calle? Aquí no se ve tanto, pero en nuestros países, no sé si usted se recuerda que había a veces en una esquina alguien predicando el evangelio con un micrófono o algo, y ¿qué hacen las multitudes? Entrando y caminando como si ahí no estuviera nadie, mis hermanos. Están totalmente desinteresados en lo que se está comunicando. ¿Por qué? Porque ellos no ven la necesidad del evangelio en sus vidas. Y eso pasa en una comunidad de fe cuando la palabra de Dios es predicada, pero las personas no tienen interés en lo que se está diciendo. Están cumpliendo con una rutina de venir a un servicio semanal, pero no hay importancia en sus corazones del evangelio en sus vidas, mis hermanos. De la misma forma en que los pájaros venían y se llevaban la semilla que caía en el camino, el texto también nos revela lo que hace Satanás con la semilla que cae en el terreno de los corazones duros y llenos de incredulidad. Porque miren cómo dice el versículo 15. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Miren, estamos hablando, hermanos, de verdadera guerra espiritual. Yo no estoy hablando de vestirnos de soldaditos y hacer dar piruetas aquí. Estoy hablando de verdadera guerra espiritual.
Cuando la palabra de Dios está siendo predicada, usted puede darlo por seguro que Satanás está tratando de que esa semilla no llegue al corazón. Está haciendo todo lo posible porque esa verdad no penetre al corazón, mis hermanos. Y como hay un montón de oyentes despistados y desinteresados, ¿usted sabe lo que hace Satanás con ese despiste y esa falta de interés? Se lleva la semilla. Por eso cuando se acaba el servicio, un día después tú le preguntas, oye, ¿de qué predicó el pastor o el predicador? Ay, yo no sé, el culto estuvo bueno, pero yo no sé de qué él predicó. Porque no están interesados, mis hermanos. No les importa la revelación de Dios. Y el corazón incrédulo y duro, hermano, representa este cuadro. Cuán importante, mis hermanos, es que prestemos atención a la palabra de Dios. Nuestra indiferencia a la palabra de Dios revela el estado de nuestro corazón. Es triste, mis hermanos, cuando uno se prepara para predicar la palabra de Dios y uno sabe de antemano que uno puede comunicar la palabra de Dios lo más fiel y exacta posible, pero saber que los corazones están tan endurecidos a veces que Satanás, aunque el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en aquellos que la reciben, Satanás está haciendo su trabajo en aquellos que la desprecian. Las dos cosas sucediendo al mismo tiempo, mis hermanos. Pero no se desanime, hay esperanza. No se desanime, mis hermanos. Vamos a ver el segundo tipo de camino que podemos ver en esta enseñanza de la parábola del sembrador. Y podemos identificar el segundo grupo o el segundo camino, los versículos 16 al 17, los que fueron sembrados en pedregales. Estos son los corazones impulsivos. Corazones impulsivos. Vamos a ver. ¿Qué dicen los versículos 16 y 17? Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído, nuevamente, el mismo elemento, oír, esto es gente que está escuchando, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es muy importante que sepamos que no es que la semilla cayó encima de unas piedras, porque alguien puede leer esto y dice, bueno, pues eso es culpa del sembrador, porque el sembrador, ¿para qué se va a poner a tirar semillas encima de piedras? No, eso no es lo que está sucediendo aquí, mis hermanos. No es que la semilla cayó encima de unas piedras, es que algunos caminos, aunque tenían tierra en la parte superior, esta tierra era una capa superficial, pero en la parte de abajo lo que habían eran pedazos de piedra caliza dura. En otras palabras, había una capita de tierra que se había acumulado, pero debajo de ahí lo que había era piedra caliza y bien dura. Especialmente en Galilea, que era una zona muy pedregosa, y había una apariencia de que, esto es un camino de tierra. No. Tiene apariencia de camino de tierra, pero por debajo lo que hay es piedra. La semilla que caía en este terreno pedregoso germinaba pronto, pero como el suelo era tan superficial y contenía tan pocos nutrientes y humedad, el calor del sol pronto secaba cualquier planta que brotara. Así que ahí en ese terreno caía la semilla y la semilla como que hacía un intento de producir raíces para poder entonces dar fruto, porque para que algo pueda dar fruto, primero tiene que ¿qué? Tiene que echar raíces, pero ¿qué pasa? Que cuando esas raíces pequeñitas querían seguir trabajando hacia abajo, se encontraba con algo imposible. Que lo que había abajo era piedra caliza y no iban a poder. Bueno, pues ¿qué pasa? Que como esas raíces eran tan superficiales, el sol, cualquier cosa que pasara por ahí, iba a destrozar esta semilla que se sembró en este lugar, hermano. ¿Y cómo nosotros podíamos describir a las personas que son corazones impulsivos? Aquellos que fueron sembrados entre pedregales. Estos son personas que responden inicialmente con algún tipo de emoción al mensaje del evangelio. Son personas que en momentos pueden experimentar lágrimas de alegría y sentimientos llenos de euforia emocional, pero al poco tiempo terminan rechazando el evangelio. Y esto yo lo he visto una y otra vez. Y yo fui uno de estos. Yo recuerdo los retiros de jóvenes que hacían allá en Puerto Rico. Mire, hermano, eso tenían una habilidad para manipular emocionalmente a uno.
Y ya al segundo día de retiro, hermano, uno ya era una Magdalena llorando. Y uno respondía emocionalmente. Y uno respondía con alegría. Y habían ciertas expresiones de gozo en la vida de uno. Pero luego, según iba pasando el tiempo, como vamos a ver más adelante, hermano, ese gozo se acababa, esa alegría se esfumaba. Que si hay muchas personas escuchan el mensaje del evangelio y inicialmente lo reciben con gozo. Inicialmente el predicador puede hacer un llamado al altar y las multitudes vienen llorando de alegría, de gozo, de esperanza. Pero en la mayoría de los casos, hermanos, sigue siendo una profesión superficial. Porque miren lo que dice el texto. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Por eso no se sorprenda cuando alguien haga una profesión de fe. Inclusive algunos llegan hasta bautizarse en las aguas y luego 6 meses después, ¿y dónde está? Y el hermanito o la hermanita. Ese es nuestro problema, que le llamamos hermanito y hermanita muy rápido, sin saber si realmente hay raíces y frutos. Esperemos un poquito. Tratemos a la persona con respeto, con dignidad, pero aguantémonos un momentito, un ratito más, para ver si hay frutos en esa vida. Porque a lo mejor está respondiendo con alegría y con gozo, porque a lo mejor tiene problemas en su vida. Imagínense, la gente viene con problemas y situaciones en su vida. Y que venga alguien con el mensaje del evangelio a traerle fe y esperanza. Las personas tienden a veces emocionalmente a responder al mensaje del evangelio, especialmente si están atravesando alguna crisis en su vida. Y están experimentando tristeza, angustia, soledad, depresión. El mensaje del evangelio muchas veces causa una reacción emocional en aquellos que los escuchan. Pero luego al pasar del tiempo, como no hay raíces, como esa semilla abrió y empezó a buscar raíces, pero se encontró que debajo todavía estaba la piedra dura de su corazón. Todavía había incredulidad, mis hermanos. Todavía estaba duro ese corazón, no estaba receptivo a la palabra de Dios. No tienen raíz, sino que son de corta duración. Entonces yo le llamaría a cristianos Speedy González. ¡Chum! ¿Y dónde está? Ya no está. ¿Dónde está el hermano, la hermana? Ya no está, se desapareció. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y esa palabra tropiezan, en otras versiones, hermano, está diciendo de que se escandalizan. Esos son los creyentes, supuestos creyentes que llegan a la fe en Cristo, pero cuando comienzan a ver el precio que hay que pagar para ser un discípulo de Cristo, la cosa cambia. Ah, no, pero eso el predicador no me lo dijo el día que me invitó al frente a pasar al altar y oró por mí. Él no me contó que esta historia es así. Yo pensaba que esto iba a ser una novela de felicidad todos los días de mi vida. Estos son personas, hermanos, que responden inicialmente con algún tipo de emoción al mensaje del evangelio, pero luego lo terminan rechazando. La diferencia entre este tipo de personas y las del primer tipo de terreno es que al principio su dureza de corazón no es evidente, pues está enterrada debajo de la superficie. Y pueden dar apariencia de que son verdaderos creyentes. Pueden inclusive cambiar su forma de vestir, pueden cambiar ciertos hábitos, pueden dejar de ir a ciertos lugares, pero todavía esa piedra que está en sus corazones sigue ahí. Por eso es que no hay frutos en sus vidas, son de corta duración. Son como, en mi país le llaman petardos, yo creo que en otros países se le llama cohetitos, no sé cómo se le llama en su país, pero por lo general en despedida de año son como unas cositas que le prende fuego y ¡pum! Explotan. Bueno, hay veces que esas cositas vienen con una mecha bien cortita. Y cuando usted tan pronto las prende, ¡pah! Si no se da cuenta, le explotan en la mano. Hay muchos supuestos creyentes, hermanos, que terminan explotando así. Porque como no tienen raíces, lo que tienen son raíces cortitas. Cuando vienen los vientos y la tribulación de la vida, se los llevó el viento. Les pasó el huracán de la vida por encima y no los volvemos a ver, mis hermanos. Y es que como dice un comentarista, la respuesta inicial de algunos al evangelio es emocional y dramática. Toda señal externa parece indicar fe verdadera. No obstante, en realidad su fe es superficial y temporal. Sus sentimientos son afectados,
pero sus corazones no son transformados. No hay transformación en sus corazones. Porque déjeme decirle, yo he experimentado en momentos de mi vida cuando creía que era creyente y luego cuando realmente Dios hizo una obra de salvación en mi vida, momentos donde yo experimenté estallidos de emoción y de alegría. Pero luego al pasar del tiempo me di cuenta que era solamente eso. Era simplemente la emoción del momento. No había realmente una transformación en mi corazón. Y cuando pasa el tiempo, esos sentimientos que a veces las personas experimentan, que no estamos diciendo que no sean reales, puede que sean reales, pero no producen corazones transformados, mis hermanos. Estos son personas que nunca se detienen a reflexionar el costo del discipulado cristiano. Jesús en una ocasión le dijo a las multitudes, miren el costo, evalúen el costo de lo que significa seguirme. Cuando la profesión de fe de estas personas es puesta a prueba, tropiezan y se escandalizan por la persecución y oposición que enfrentan. Porque Jesús en una ocasión dijo, no he venido a traer paz. He venido a traer contienda entre el hombre y la mujer, entre la suegra y el yerno, entre el yerno y entre la suegra. ¿A qué se refería Jesús? Que cuando una de esas partes recibe el mensaje del evangelio, va a recibir oposición de su propia familia. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes van a experimentar una paz interior que el mundo no les puede dar, pero externamente no se hagan de otro cuento. Externamente ustedes van a recibir persecución, van a recibir oposición, van a recibir rechazo. Jesús fue muy claro, hermano, en el costo de lo que significa seguir a Cristo. El costo por nuestra salvación lo pagó Él, pero el costo por seguirlo a Él hay un alto precio a pagar. ¿Por qué? Por causa de los corazones endurecidos y del rechazo de los demás. Pero vamos a ver el tercer tipo de terreno, y esto lo podríamos considerar como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los corazones afanosos. Estos son los corazones de personas que profesan fe en Cristo, pero viven su vida afanadas por todo tipo de cosas, por todo tipo de cosas que no son Cristo. Miren cómo dice el versículo 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Vuelve a repetir la misma situación. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchos campesinos en el tiempo de Israel eran medios vagos. ¿Usted sabe lo que es un vago? Una persona perezosa. Muchos campesinos en la época de Israel eran medios perezosos y a la hora de limpiar los terrenos, ellos a veces cortaban las malas plantas de una manera superficial. En un terreno, usted sabe que se comienzan a crecer malas hierbas, ¿verdad? Y habían campesinos en la época de Israel que simplemente se dedicaban a cortar por encima la mala hierba que había dentro de la tierra o que había por encima de la tierra. A veces cortaban las malas plantas y las malas hierbas de una manera superficial y esto causaba que aunque el campo pareciera que estaba limpio en la superficie, las raíces malas seguían ahí y luego volvían a crecer las malas plantas llenas de espinos. Superficialmente decían, esto está limpio. Esto ya está preparado y listo para que podamos entonces sembrar la semilla. No, es que debajo de esa tierra todavía sigue estando la raíz de esa hierba mala, o de esos espinos, o de esos cardos. Esto causaba que cualquier cosa que brotara se viera ahogado y destrozado por los espinos de las malas plantas. ¿Y cuál es la ilustración, hermanos, que Jesús está tratando de enseñarle a sus discípulos aquí? La siguiente: muchos oyen el evangelio e inicialmente responden al igual que los del camino y los que fueron sembrados en tierra pedregosa. Pero al igual que los otros dos, terminan rechazando el evangelio. ¿Por qué? Por los afanes de la vida, su amor insaciable por el dinero y su ambición codiciosa de las cosas terrenales. Dicen, yo profeso fe en Cristo, pero eso es los domingos nada más. De lunes a sábado, déjenme a mí en mi vida afanada por mi ambición, por mi codicia, por mi avaricia. Lo único que les preocupa, hermanos, es el dinero y las cosas materiales. Es lo único que les preocupa a este tipo de profesante o al corazón afanoso.
En vez de tener un amor profundo por Cristo, sus corazones permanecen cautivos por un amor por las cosas del mundo. Esto pasa mucho en todo tipo de edad, pero esto uno lo ve mucho en la juventud. Llegan a la fe en Cristo supuestamente hasta que una oportunidad millonaria les llega a sus faldas. Y ahí miden el costo. Bueno, Cristo y la eternidad o el gozar de una cantidad de dinero aquí en la tierra. O a lo mejor la oportunidad de una carrera. Yo he visto muchos jóvenes abandonar la fe y hacer esto, mis hermanos. Esta es mi fe en Cristo. La dejo y sigo caminando en pos de otras cosas que realmente no producen vida espiritual. Y eso es triste. A mí me pasó como joven en la iglesia, vi muchos jóvenes, hermanos, tirar por la basura su profesión en Cristo por ir detrás del dinero, de las riquezas, de la ambición, de las codicias. Solamente pensando en lo material, cuando la palabra de Dios tiene una advertencia muy clara. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y no estamos diciendo, hermano, que los jóvenes y las personas no deban aspirar un mejor futuro en su vida. Si tienen las posibilidades de alcanzar metas, que las alcancen, pero que su profesión y su dedicación a Cristo sea mayor que todas esas cosas que el mundo puede ofrecer. Y luego tenemos el tercer grupo, mis hermanos, el cuarto grupo, perdón, los que fueron sembrados en buena tierra, y podríamos llamarle a esto corazones preparados. Esa palabra es muy importante, corazones preparados. ¿Por qué les digo esto? Porque miren lo que dice el texto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Por qué les digo corazones preparados? Porque es sumamente importante que entendamos bien esta parte de la parábola. La razón por la que digo esto es porque algunas personas que hoy son creyentes pueden llegar a creer que la razón por la que ellos ahora son creyentes del Evangelio es porque ellos respondieron mejor que los demás. Y que la razón por que hay frutos en sus vidas es porque ellos son más hábiles que los demás. Podemos engañarnos y llegar a creer de que es que yo soy un poquito más inteligente que fulanito que rechaza el mensaje del Evangelio. O yo tengo tal vez un discernimiento más grande y por eso entonces acepté el mensaje del Evangelio cuando los otros lo rechazan. No, mis hermanos, la realidad espiritual de aquellos que oyen el Evangelio, lo reciben y dan fruto, se debe a la obra de preparación y limpieza que Dios mismo hace en los corazones de aquellos a los cuales Él decide revelarse. Hay una preparación que Dios hace en los corazones para que ellos ahora puedan recibir la semilla de la palabra de Dios y pueda haber frutos en sus vidas, mis hermanos. Por eso el profeta Ezequiel dijo en una ocasión, Dios hablando a través del profeta Ezequiel y habla acerca de su pueblo y dice, y les daré un corazón. ¿Quién les iba a dar un corazón? Dios mismo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Yo quiero saber si usted me encuentra algo aquí en este versículo que tenga al ser humano haciendo algo. Es Dios el que está haciendo toda esta obra, hermano. Es Él el que está poniendo un corazón nuevo. Él es el que está poniendo un espíritu nuevo dentro de ellos. Es Él el que está quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. Así que la razón por la cual este último grupo que Jesús presenta y lo identificamos como los corazones preparados, ahí nosotros vemos la gracia salvadora de Dios sobre aquellos que se encontraban en la misma condición que los otros tres terrenos. Pero Dios en su gracia y su misericordia, hermano, prepara ese terreno para que pueda entonces recibir ahora la palabra y pueda haber frutos en ellos. El resultado de esa obra de preparación y limpieza son los frutos que produce el corazón nuevo de aquellos que han sido regenerados por la palabra y la obra interna del Espíritu Santo.
hay unas consecuencias, hay unos resultados visibles de aquellos que Cristo mismo ha preparado el terreno para que puedan recibir su palabra. Y eso lo vemos en el versículo 20. Al final del versículo 20, Jesús da unos números de fructificación totalmente dramáticos en comparación con la expectativa que tenían los sembradores en época de Jesús. ¿Usted sabe que lo más que un sembrador esperaba de su cosecha era del 8 al 10%? Era lo más que esperaban, porque el sembrador, hermano, sale por el camino a sembrar y a tirar la semilla y él no sabe exactamente qué es lo que va a pasar, ni cuándo va a pasar, ni cuán cantidad de frutos él va a recibir de esa siembra. Y lo más que esperaban era de un 8 a un 10%. Y Jesús ahora les está diciendo, está afirmando que aquellos que han sido sembrados en buena tierra producirán el 30, el 60 y hasta el 100%. Estos eran números, hermanos, totalmente inmensos en comparación con lo que esperaba un sembrador terrenal. Es que los frutos son la evidencia que una persona ha oído el Evangelio, ha recibido el Evangelio, ha creído en el Evangelio y vive una vida de obediencia al Evangelio. Son los frutos, no es la profesión de fe. En el libro de Santiago, Dios también afirma a través de Santiago, dice que los demonios creen y tiemblan. No es la profesión de fe, hermano, es importante y es el primer paso, pero una verdadera profesión de fe está acompañada por unos frutos visibles. ¿Y cuál era el título de enseñanza de esta tarde? Donde no hay frutos, no hay salvación. Podemos concluir, nada de esto fuera una realidad sin la obra de Cristo a favor nuestro en la cruz. Nada de esto fuera posible, mis hermanos. Es a través de la obra de la cruz, el sacrificio expiatorio de Cristo a favor nuestro y a su resurrección de entre los muertos, que hoy nosotros podemos producir el fruto que evidencia nuestra salvación. Ya sea a 30, a 60 o a 100%, porque no todos dan la misma cantidad de frutos, pero hay frutos. En los primeros 3 terrenos, hermanos, no había nada de fruto, pero en el verdadero terreno que Dios ha preparado, ahí hay fruto. 30, 60 y 100%. Dios ha dado dones y talentos a su pueblo de diferentes maneras. Se ve el fruto en la vida de esas personas. ¿Y por qué yo digo, hermano, que nada de esto fuera posible sin la obra de Cristo a favor nuestro en la cruz? Por lo que el mismo Cristo dijo en Juan 12, 23 al 24, hablando de lo que él iba a experimentar y que iban a ser los resultados de su obra en la cruz. Miren cómo dice Juan 12, 23 al 24. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús les está diciendo aquí a sus discípulos, él se está identificando a sí mismo como ese grano de trigo que iba a caer al suelo, hablando de su muerte. Y luego, hermano, ¿qué vemos cuando el grano de trigo cae a tierra? Y cae, ¿verdad?, en una tierra donde sí puede producir. ¿Qué es lo que hay? Crece y da fruto, hermano. La resurrección de Cristo es la evidencia de que esa semilla, que era el Hijo de Dios, que iba a ser enterrada, hermanos, iba a dar fruto. Y que no solamente iba a dar fruto Él por medio de su resurrección, sino que iba a llevar mucho fruto. Y en ese fruto estamos tú y yo. Nosotros somos el fruto de ese corazón que Dios ha preparado. ¿Cuál debe ser entonces nuestra esperanza a la hora de sembrar la palabra de Dios en aquellos que nos rodean? Porque ya por la gracia de Dios, Dios ha abierto nuestros ojos y nuestros oídos y ha preparado el terreno para que haya fruto espiritual en nuestra vida. Pero ¿qué hacemos ahora con aquellos que están a nuestro alrededor y que se encuentran en la misma condición espiritual que nosotros nos encontrábamos y que representan estos 3 terrenos que acabamos de describir? Bueno, yo quiero concluir, hermano, con estas palabras. El pastor John MacArthur dice, algunos los rechazarán de plano. Y si tú quieres ser predicador, pastor, maestro, evangelista, lo que sea que Dios te vaya a utilizar, tú debes entender de antemano que la mayoría van a rechazar el mensaje que tú estás dando. Algunos lo rechazarán de plano debido a la dureza de corazón. Por eso tú le compartes el evangelio y tú te rascas la cabeza y dices, pero ¿y por qué no entienden? ¿Por qué no responden?
¿Por qué? Si es el mismo mensaje que se le está predicando, ¿por qué no hay respuesta en sus corazones? Por la dureza de su corazón. Otros demostrarán un interés superficial solo para alejarse cuando lleguen las dificultades. Esto es el cristiano. No, yo mejor me quedo un poquito religioso. Dios conoce mi corazón. Él sabe que un poquito de religiosidad me va a llevar a la eternidad. Algunos más profesarán amor por Cristo, mientras al mismo tiempo alimentarán un afecto mortal por el mundo. Quieren estar en Cristo y quieren también estar en el mundo, mi hermano. No se puede. El amor con el mundo dice que aquellos que son amigos del mundo son considerados enemigos de Dios. Ellos quieren, hermano, lo mejor de los dos mundos, supuestamente. Quieren una vida en Cristo, pero también quieren vivir su vida pecaminosa y de rebelión. Por último, habrá algunos que recibirán de veras el Evangelio, humildemente se convertirán de sus pecados y de todo corazón aceptarán al Señor Jesús como su Salvador y Rey. La autenticidad de su profesión de fe se demostrará por el fruto abundante de sus vidas transformadas, mientras también andan en obediencia y fe. Esa es la diferencia entre los tres tipos de terrenos que Jesús describe al principio y el último terreno, mis hermanos. ¿Cuál terreno eres tú? Porque el propósito de esta parábola era llevar a los discípulos también a una reflexión. Era que ellos reflexionaran y que ellos se dieran cuenta cuál de entre ellos era uno de estos terrenos. Porque déjeme decirle, entre esos 12 había uno que era uno de esos terrenos. Y ese era Judas. Judas era el primer terreno y ahí andaba con Jesús todavía. Y los demás discípulos no comprendieron, hermanos. Cuando Judas iba a traicionar a Jesús, estaban preguntando, ¿seré yo? Como que les dio cargo de conciencia. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, maestro? Como que estaban evaluándose a ver, bueno, ¿seré yo el que voy a traicionar al maestro o no? Judas estaba ahí, hermano, el corazón endurecido. Vio todos los milagros, vio todas las señales, vio todas las liberaciones del endemoniado, vio todo el poder sobrenatural de Jesús y aún así no creía. Hay una evaluación que nosotros nos debemos hacer. ¿Qué terreno eres tú? ¿De plano rechazas el evangelio? Pues eres un corazón endurecido. Eres aquellos que fueron sembrados en el camino. O a lo mejor es de los que fueron sembrados entre pedregales. A lo mejor hubo una respuesta emocional inicial en ti, que a lo mejor te ha llevado hasta ahora, que a lo mejor has podido aguantar hasta ahora, pero déjame decirte, las situaciones que te van a llegar en la vida van a comprobar tu verdadera profesión de fe. Las tormentas y la persecución de la vida, la oposición va a comprobar si tú realmente eres uno de esos que fue sembrado en terreno pedregoso. O si a lo mejor fuiste sembrado entre espinos, donde hubo fruto aparentemente, pero los afanes de esta vida, la ambición por las riquezas, la codicia, ¿qué es lo que guía tus motivaciones día a día, semana tras semana, año tras año? Porque nos ponemos metas. O en 5 años yo quiero tener mi propia casa. Eso es excelente. Yo me tardé 15 años. Pero si tú lo puedes alcanzar en 5 años, adelante. Pero eso son metas terrenales. Por el corazón que ha sido sembrado, la semilla que ha sido sembrado en un corazón afanoso, lo único que piensa es en lo material. No piensa en cómo yo me veré como creyente de aquí a 5 años. ¿Cuánto fruto el Señor producirá en mi vida? Esas cosas no las meditan. Meditan solamente en lo que pueden alcanzar financieramente, mis hermanos. Y déjeme decirle algo, la avaricia ha entrado de una manera muy profunda en el corazón de muchas personas que están dentro de las comunidades de fe. Por eso es que cualquier cosa que atente contra sus finanzas y su estabilidad financiera, no, ya aquí la iglesia, no. Esto de seguir el cristianismo y tener que ser generoso y aportar a la obra del Señor, no. A mí déjenme con mis guaruquiquis en mi bolsillo. ¿O qué tipo de terreno eres? ¿Hay fruto en tu vida? ¿Hay fruto en tu vida? Porque yo puedo como ser humano poder ser engañado. Podemos engañarnos unos a otros. No, pues sí, yo creo que ya hay fruto en mi vida. Yo voy los domingos al servicio, es fruto. Eso no es fruto, hermano. El fruto del Espíritu, hermano, lo podemos ver en el libro de Gálatas capítulo 5. El fruto de una persona que realmente ha sido transformada por el Evangelio, la vemos cuando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, se siguen viendo los frutos de transformación en su vida.
Ahora, yo no te estoy diciendo este cuadro para que ahora tú salgas de aquí deprimido y digas, pues yo no tengo esperanza. No, hay esperanza en Cristo. Estás oyendo la palabra de Dios, responde a ella en arrepentimiento y fe. Y si tú respondes a ella en arrepentimiento y fe, Dios ha sido muy claro, aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Confiamos en la soberanía de Dios en la salvación de los hombres, pero también afirmamos la responsabilidad del hombre en la salvación, hermano. Cristo no se va a arrepentir por ti ni va a creer por ti. Eso te toca a ti. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor. Tratamos en la medida en que sea posible de poder presentar lo que tu palabra revela. Pero te pedimos, Señor, que tú obres en los corazones. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno de los que están aquí. Tú conoces el estado espiritual en que se encuentran, Señor. Tú conoces el tipo de terreno que hay en sus vidas sobre los cuales la palabra de Dios está siendo sembrada semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Que tú, Señor, hagas una obra de salvación en aquellos que realmente la necesitan, que tú prepares el terreno. Y en aquellos que ya tú has preparado el terreno y que tú le has dado una nueva vida en Cristo, que esta parábola del sembrador los ayude a salir de aquí agradecidos por la obra maravillosa que tú has hecho en nuestras vidas. Que podamos salir de aquí gozosos porque a través de la obra de Cristo nosotros ahora podemos dar frutos para la gloria de tu nombre. Tú obres, Señor, en las vidas que necesitan experimentar una obra de salvación, que no simplemente haya una respuesta emocional, sino que realmente sea una respuesta movida por la obra del Espíritu Santo dentro de ellos y que puedan ver ellos mismos los frutos de la salvación operada en sus vidas, Señor. Confiamos en que tu palabra no retorna atrás vacía y que ha de hacer la obra para la cual fue enviada, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor, y que poco a poco como comunidad de fe podamos ver el desarrollo de tu palabra transformando las vidas y los corazones, Señor. El cambio de la dureza del corazón a un corazón de carne receptivo a tu palabra. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.